Leonardo Sánchez, ministro de Educación, es un placer recibirte aquí en el programa Reto Siglo XXI. He recibido muchos exministros, pero sos el primer ministro en función. Y para hablar del Reto Educación Siglo XXI, este es el librito. Nosotros entrevistamos como unos 70 personas para ver todos los desafíos que tiene el sistema, la crisis que tiene la educación, cómo son la estructura que tiene el ministerio y los desafíos y sobre todo las voces de cambio que llamo yo. Y cuál debe ser la educación en tiempos de crisis, la brecha del futuro entre lo tradicional y la innovación, que es muy importante, más allá del aula, educación de la ciudadanía global, desarrollo sostenible, formando ciudadanos del mundo, educación para la responsabilidad global. En fin, también se analizan las universidades, la formación técnica y hacia la educación del futuro. Yo creo que es un buen trabajo, además que está en la página de nosotros, en la página web Reto Siglo XXI, donde aparecen 70 y pico personas entrevistadas sobre el problema de educación. El problema más serio de este país, ¿verdad? O sea, donde se genera todas las diferencias de clases, donde se genera todos los problemas de este país, porque ahí es donde comienza, por eso nosotros apostamos por la educación, pero la abandonamos. O sea, la estructura se quedó obsoleta a los cambios que hay en el mundo, ¿verdad? Y a los grandes retos que tenemos, ¿verdad? Ahora, sobre todo con la inteligencia artificial. La educación es la base para poder, y la educación pública, porque la educación pública es donde está el 75%, 90% de los estudiantes. 90%. Entonces, es el 90% de los retos, ¿verdad? Bueno, hablemos, Leonardo, un poco de... Primero que todo, Jorge, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá hablando del tema, como bien indicas, más importante que tiene cualquier país, que es la educación. La educación es transversal y afecta a todas las personas en todos los niveles, en todas las edades, pero también en todos los sectores. El económico o el social no puede coexistir sin la educación. Si le va mal a la educación, le va mal al sector económico, al sector social, a la democracia en general. Y le agradezco por el libro, primero que todo, porque sé que este es un recuento de muchos expertos que has entrevistado en el área de la educación y de toda la experiencia que usted tiene. Al final, la educación es un tema de todos y creo que todos podemos aportar desde donde estamos a este tema. Como bien lo indica, la educación es un tema estructural y de pensar en el mediano y largo plazo. Puede hacer uno cosas de corto plazo, pero en realidad hay que repensar la educación. Y lo cierto es que ya desde hace 2 décadas venimos sufriendo una serie de problemas estructurales, que es mentira que uno los puede cambiar de la noche a la mañana. Este tema implica, en el contexto actual tecnológico en el que vivimos y con la rapidez que la tecnología avanza, creo que hay que repensar mucho de lo que estamos haciendo en la educación. Entiendo que esto es un proceso paulatino para ir adaptándonos a las bases que tenemos, pero lo cierto es que hoy en día la educación es muy diferente a las añoranzas que tenemos de cómo se educaba en el pasado. Los estudiantes vienen con un chip tecnológico y la tecnología vino para quedarse y para actualizarse y cambiar el evolucionar. mundo. Por ahí escuchaba que los avances tecnológicos en los años 50 al 2000 se fueron dando paulatinamente cada 10, 15 años de manera más, pero que el avance tecnológico que hemos tenido en los últimos 10 años ha sido enorme a una escala mucho mayor que el avance que tuvimos en los últimos 200 años. Y creo que eso se va a seguir dando y ahora la inteligencia artificial viene a poner un punto y aparte en el tema de la educación. Y creo que muchos países lo han entendido, los países más desarrollados y con mejores rendimientos en PISA o ERCE
y creo que Costa Rica no debe ser la excepción en este tema. Y no es un tema solo de educación técnica o para colegios científicos. Creo que la inteligencia artificial viene a quedarse y viene para que sea incluida en todos los niveles educativos. Sí, incluyendo las universidades, los colegios, todo. El mundo cambió totalmente con esto de la inteligencia artificial de ahí. Esa es la gran batalla que tienen ahora los grandes, digamos, China, que es un gran generador de nuevas innovaciones, de cambios en la inteligencia artificial, y Estados Unidos y toda Europa también. La educación es la primera que se puede ver favorecida con esto. O sea, porque pones a los muchachos a pensar, a buscar, investigar, a intercambiar opiniones, a hacer proyectos, los idiomas, por ejemplo, inglés, en fin, todo. Pero claro, necesitas conectividad. Necesitas que todas las escuelas y colegios estén conectados, ¿verdad? Con alta velocidad, ¿no? Porque no va a seguir siendo solo con teléfono, ¿verdad? Aunque con el teléfono uno puede lograr bastante también, pero hay que hacer una transformación completa de la educación, desde el Consejo Superior de Educación hasta la estructura como la poca, la- es una estructura vertical muy complicada, eh, donde todavía se dura, quién sabe, todavía se usan papeles para mandar reportes y aquí trajimos varias maestras donde decían que la mitad del tiempo la pasaban en lugar de estar educando a los muchachos, llenando reportes, ¿verdad? Y que las escuelas y colegios igual no tienen una dirección interesante y no hay primero no hay buenos profesores, en el sentido de que no hay buenos filtros, pongámosle así, como en otros países. En otros países, ser educador son gente bien pagada, aquí son bien pagados, pero con gran análisis de los resultados, ¿verdad? Continuamente están evaluando la calidad de los profesores y capacitándolos y formándolos. Y hay un espíritu de mejora continua, ¿verdad? Y de análisis continuo. No es que aquí ya te dan la plaza y ahí puedes esperar, quién sabe, hasta que te retires, hasta que te pensiones, ¿verdad? Y eso no puede ser. O sea, el reto de la educación es muy importante. Y uno ve la gran diferencia que se está dando de clases, porque unos estudian y saben mucho más, pues, en colegios privados están mucho más acreditados también en distintas disciplinas que los colegios públicos. Hay colegios públicos excelentes, ¿verdad? Como hay también los científicos que son los mejores, ¿verdad? Mejores que muchos privados, ¿verdad? Y hay muchos también públicos que son superiores pero en general la educación, primero a la clase media le cuesta mucho pagar colegios, ¿verdad? Cuesta $800, $900 al mes, algo terrible. O sea, una persona que tiene que estar en niveles de ingresos de $3,500 como para pensar en mandar sus hijos a estudiar a un buen colegio, que después le da oportunidades de ir a terminar sus carreras a otros países, a sacar sus maestrías, sus doctorados, en fin, o aquí mismo en las universidades públicas. Pero es que tenemos muchas carreras que no están acreditadas en la parte de educación, muchos colegios públicos y muchos colegios públicos, pero pocas universidades públicas. Y también dos o tres universidades, porque son 4 universidades públicas básicamente que están dando educación. Y tampoco se están superando y mejorando mucho, ¿verdad? Hay que poner a competir, por eso son buenos los análisis que hace PISA de todo continuamente.
Sí, don Jorge, yo creo que tanto PISA como ERCE en los años y en las materias que le hemos aplicado dan una radiografía, nos desnudan en cuáles son esas áreas de mejora. Usted abría la ventana de un montón de temas estructurales que tiene el MEP. Yo quisiera empezar tal vez, y para cerrar la idea del tema de la inteligencia artificial, yo creo que la inteligencia artificial no debemos temerle, porque a veces los cambios en el magisterio cuesta adaptarnos, lo vemos como algo más defensivo, como algo que nos puede afectar, no todo lo contrario. Yo creo que la inteligencia artificial no va a despedir gente, lo que hay que hacer es adaptarse y saber utilizar la inteligencia artificial. Yo creo que los puestos que van a sobrevivir son aquellos que se adaptan a la inteligencia artificial y la educación debe adaptarse a la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial sirve poco si no sabemos cómo guiarla, qué preguntarle. Y para eso tenemos que ser críticos, tenemos que saber pensar. Y yo creo que ese es el principal tema de la educación, no memorizar, enseñarle al estudiante cómo pensar, cómo ser crítico para poder cómo investigar, cómo investigar. Y en eso la inteligencia artificial es una herramienta brutal. O sea, hace 10 preguntas y comenzás hasta que te va llevando donde querás. Claro, y en términos de eficiencia, de tiempo, eso es muy importante. Ahora, de igual forma, esto para la enseñanza del estudiante, pero tocamos un tema fundamental y es el Ministerio de Educación, así como otros ministerios, qué tanto se están adaptando en términos de tecnología, en términos de automatización, en términos de digitalización de los procesos. ¿Estamos creciendo más en papeleo o estamos siendo más eficientes? Porque al final, que tengamos más papeleo, menos digitalización y menos automatización, al final eso se traduce en más carga laboral para el docente, en menos tiempo efectivo en el aula, que es un tema fundamental. Y en ese sentido, creo que la tecnología juega un rol fundamental. Y ahí me lleva un elemento que bien tocabas, que es el tema de el Internet, en tema de las computadoras. Y de alta velocidad. Y de alta velocidad. Cuando nosotros ingresamos en el año 2022, teníamos un escenario un poco gris en ese sentido. Solo el 50% de los centros educativos tenían Internet, pero un Internet de baja calidad. Y ahí empezamos con un trabajo para conectar a todos los centros educativos. Lo que pasa es que la tecnología cambia tanto. Yo recuerdo hace 5 años que uno hablaba de tener 20 megas en la casa. Hoy en día hablamos de 1000 megas, de 500 megas en cuestión de un año. Entonces no basta con conectar el centro educativo a Internet, sino que tiene que estar actualizándose año a año para ajustarnos a las tecnologías y a las velocidades. Y ese tema es una condición necesaria junto con las computadoras para poder cambiar la forma en cómo enseñamos hoy en día, que es con tecnología. Tenemos algunos casos piloto donde utilizan la robótica, donde utilizan la programación, no solo en colegios técnicos, estoy hablando de escuelas desde primera infancia. Y los resultados que nos han dado es un cambio radical en lo que enseñan los docentes y aprenden los estudiantes. Y eso es lo que nos da luz, es que necesitamos aumentar la cobertura grandemente de este tema. Y eso me lleva a otro elemento, y es quién enseña y cómo enseña. Usted ahora tocaba un tema y es el docente, la formación inicial docente. ¿Está preparado el docente para los retos de este siglo, para el avance tecnológico? Y la respuesta es no en todos los casos. Y entonces aquí nos lleva a replantear el papel de las universidades públicas y privadas en la formación inicial docente. Pero también nos lleva al ministerio a tocar un tema que venimos trabajando y es las pruebas de idoneidad, la evaluación del desempeño. ¿Sobre la base de qué estamos evaluando a un docente? ¿Sobre objetivos, sobre resultados o más un tema tramitológico de planificación? O la formación inicial docente, ¿cómo la estamos filtrando en el ministerio para que ingresen los docentes más calificados en función de los retos que tiene la educación? Y eso creo que por décadas el ministerio no lo ha hecho. Y eso ha hecho que el docente que ingresa o el funcionario que ingresa al ministerio no esté lo más adaptado posible a los retos que tenemos. Sí, los podemos capacitar, eso es importante, pero necesitamos hacer ese filtro. ¿Por qué? Porque la prueba de idoneidad viene a establecer cuáles son los requisitos mínimos que necesita un funcionario para ingresar al ministerio para que pueda cumplir con la currícula que todos demandan en el sistema educativo para mejorar la calidad. Si un docente, si un profesional no logra ingresar, así como lo hace un abogado o un médico que tiene que hacer ese examen,
Eso es una señal muy poderosa que mandan a las universidades de cómo están formando a sus profesionales. Ahí hay incentivos entonces. Yo me imagino que ninguna universidad pública o privada va a querer ver que sus egresados no lograron pasar el examen de idoneidad del Ministerio de Educación Pública. Bueno, entonces es un incentivo para que se replanteen la forma en cómo se están educando, digamos, los profesionales en la educación, tanto públicos como privados. Y esa prueba de idoneidad esperamos terminarla este año para empezar a aplicarla el próximo año, junto con lo que es el tema de la evaluación del desempeño. Dos elementos importantísimos en el Ministerio de Educación y en cualquier ministerio y en cualquier organización. Yo creo que al docente hay que estarlo evaluando en función de resultados, pero también necesitamos filtrar el ingreso de los docentes que tenemos para que sean docentes que puedan adaptarse a los cambios tecnológicos y que tengan el conocimiento suficiente para enseñarle a esta nueva generación, que esta nueva generación viene con un chip tecnológico totalmente diferente. Y creo que ahí es uno de los grandes retos, hablando de retos del siglo XXI, que tenemos como país, y es cómo mejorar el perfil de ingreso docente al sistema educativo. Cómo mejorarlo. Y eso me lleva también a un tema que bien tocabas, que es el tema de las universidades. Están las universidades públicas y privadas formando a los profesionales que requiere el nuevo mercado laboral. Y eso es un tema de discusión enorme en esos 3 años en la negociación del FES. Nos estamos adaptando realmente a la velocidad que el país requiere. Estamos formando a los profesionales que el país requiere, no solo en educación, en todas las áreas. Porque el Ministerio de Educación llega hasta cierto punto. Estudiantes con de 18 años que llegan a bachillerato. Pero de ahí en adelante, ¿qué pasa? Las universidades lo están formando de la forma que requiere el mercado laboral. Ahora que mencionabas, nosotros graduamos 70,000 estudiantes al año. De eso, las universidades públicas absorben 20,000 y los otros 50,000, si no tienen ingresos para pagar a una universidad privada, ¿qué hacen? Bueno, entonces, ¿cuál es el papel del INA ahí formándolos de manera robusta para que ingresen al mercado laboral? ¿Qué estamos haciendo las universidades para ampliar, digamos, la cobertura, digamos, de estudiantes de todo el país y no solo de zonas urbanas? Eso es un tema que me parece que nos lleva a una conclusión, y es que el tema de la educación no es estricto del MEP. El tema de la educación es un tema mucho más amplio que incluye muchos más ministerios y también a las universidades. Y la educación es un continuo, va desde preescolar hasta la universidad. Si fallamos en alguno de esos escalones, el perjudicado es el país, la economía y la sociedad. Y un tema fundamental, la educación es la que crea brechas, la educación es la que crea desigualdad. Y ese tema, por eso es tan importante, ese cambio estructural en la educación. Y si queremos acabar con la violencia de este país, primero hay que cambiar el verbo con que se habla, pero no está en hacer tampoco más cárceles, sino mejorar la educación de la gente y darle más oportunidades y que el sector privado se los absorba, que es el que genera la producción y la riqueza en este país. Pero estamos equivocados nosotros. Creemos que con más cárceles vamos a resolver los problemas. No. Los problemas son sociales, son los problemas de educación, y todo comienza con la educación. Un muchacho que sale de 6º grado y no entra ya al colegio, ahí perdés ya una gran oportunidad a su familia para que este muchacho vaya a trabajar en el sector informal o se meta en hacer cosas que no tiene que hacer, ¿verdad? Como sociedad, ¿verdad? Don Jorge, usted tocaba un tema fundamental, y es que las probabilidades de éxito en el desarrollo de una persona que no termina la secundaria son bajísimas. Es decir, las probabilidades que tiene de ingresar a un buen trabajo calificado y a buenos ingresos y todo lo de la movilidad social que eso conlleva son muy bajas. Y entonces el tema de retener a los estudiantes en el sistema educativo para que continúen y saquen la secundaria y ojalá puedan ir a la universidad es un tema de justicia social, y es un tema que también afecta de manera directa el tema de la criminalidad y la violencia en el país, porque muchos de esos estudiantes que salen del sistema educativo son caldo de cultivo para el narco, y son caldo de cultivo no solo para el tráfico de drogas, sino para el consumo de drogas, que eso al final también se traduce en violencia. Por eso es que desde hace 3 años para acá le hemos puesto
tanta atención a un tema fundamental, que es la exclusión educativa. Pero para poder afectar la exclusión educativa de manera positiva, hay que entender el fenómeno. ¿Por qué es que los estudiantes se van del sistema educativo? Y normalmente... Algunos porque no sienten que están aprendiendo nada. Ese es, qué dicha que tocas ese tema, porque normalmente uno escucha en las discusiones, a falta de datos y a falta de información, que es un problema estrictamente socioeconómico, falta de becas, falta de apoyo. Pero hace 2 años hicimos un sistema automatizado digital donde tenemos a todos los estudiantes y estamos monitoreando mes a mes todos los estudiantes que salen del sistema educativo y por qué salen. Con las causas, los resultados que nos han dado es que el 70% de por qué un estudiante se va tiene que ver con la relación docente-estudiante y la mediación pedagógica. El estudiante no está con incentivos para aprender. No se ve, digamos, con incentivos para ir todos los días a estudiar. No ve incentivos en la forma en cómo se enseña. Y entonces un tema de mediación pedagógica. Y ya luego el resto de factores tienen que ver con condiciones económicas de los padres, la educación de los padres, el contexto y demás. Pero eso nos sirvió a nosotros para poder ir y buscar a esos estudiantes, poder abordarlos de manera integral y traerlos de nuevo a las aulas. Solo en los últimos 3 años hemos recuperado 18,000 estudiantes, que son estudiantes que de otra manera no hubieran nunca terminado la secundaria, pero hubieran ingresado tal vez, ojalá en el mejor de los escenarios de empleos informales, pero muchas veces al tema de la violencia y de las drogas. Por eso es tan importante que el ministerio asuma la responsabilidad de que ningún estudiante deje las aulas, y eso implica ir a buscarlos, entender por qué es que se van y hacer un abordaje integral. Cuando se ocupan becas, se le dan becas, pero muchas veces no es eso. Muchas veces pasa por el tema pedagógico, por lo que pasa en el aula. Y es ahí donde nosotros tenemos un reto importantísimo de cambiar la forma en cómo enseñamos. Es enseñar desde la mente del que aprende, no desde la forma tradicional en cómo enseñamos. Y eso implica pues desde la tecnología hasta nuevos métodos de neurociencias para cómo se enseña. Y creo que ese es un reto importante el país que tiene, reestructurar la forma en cómo se enseña. Claro, bueno, esto tiene que ir de la mano con el tema tecnológico y el tema de la conectividad, etcétera, que es uno de los retos que hemos tratado. Y la pedagogía también, y la psicología, en fin, hay muchas disciplinas que van con eso, pero hay que motivarlos, hay más de 50,000 que dejan la enseñanza todos los años, entonces ahora tenemos más de 1 millón de personas que no terminaron las carreras, ¿verdad? Que no. O entraron a la universidad y hicieron 1 año y se fueron. Exacto. Y algo peor, hay estudiantes que logran terminar la secundaria y se quedaron en 1 o 2 exámenes de bachillerato. Entonces, el sistema que les ha ofrecido históricamente no les ofrecía nada. Entonces, son personas que se desmotivan y van a buscar en el mejor de los casos un empleo, cualquier tipo de empleo, o otras situaciones tal vez no ilícitas, ¿verdad? Y ahí abrimos con la UNED la oportunidad de que estas personas que les hacía falta ese último paso pudieran a través de un curso intensivo de 6 meses, no solo complementar el tema de matemáticas, español, todas las materias básicas, sino que se les diera una capacitación y un certificado para que tuvieran conocimientos en temas de contabilidad, en temas de idiomas o en temas de computación, que les permitiera tener el título de bachillerato que esperaron por 20 o 30 años con una certificación que les permite un técnico ir a colocarse en algún lado. Y luego nos dimos cuenta que esta situación estaba pasando también con personas que llegaron a 9º año, que terminaron la educación diversificada, pero no avanzaron en el sistema por diferentes razones. Son 600,000 personas que en este momento tienen 9º año y no lograron concluir la secundaria. Entonces, en un trabajo conjunto con la UNED, dijimos, bueno, a estas personas que ya son mayores de 18 años, hay que darles un empujón. Las probabilidades de que estas personas avancen en la sociedad, en el tema de desarrollo, en tema de ingresos, se limitan mucho si no tienen un título de bachillerato y sobre todo un certificado técnico. Ahora se habla mucho de microcredenciales, ¿verdad? Que los coloca inmediatamente en áreas específicas. Bueno, entonces con la UNED estamos terminando un currículum para reforzarles el tema de las materias básicas, darles un título de bachillerato, pero a la par una microcredencial en 4 áreas fundamentales. Tema de idiomas, tema de robótica, tema de ciberseguridad y tema de inteligencia artificial. Son 4 áreas que consideramos que tienen una alta demanda y que estas personas, que son 600,000, es que son muchas, que tienen más de 18 años, entre 18 y 40 años, que les faltó ese empujón, motivarlos a que a través de llevar ese curso intensivo. En 9º.
digamos. Pasaron noveno. Pasaron noveno y faltaban 2 años, nada. Y la pulsaron con exámenes estos por madurez y ganaban uno, pero perdían los otros y lamentablemente el sistema los expulsa. Entonces queremos darle esta oportunidad para que esas 600,000 personas logren avanzar. Vea un dato muy importante. Hemos graduado 18,000 personas de bachillerato para la empleabilidad. Estas que yo le dije que terminaron la secundaria, le faltó solo uno o dos exámenes de bachillerato. Hicimos una evaluación del primer año. De las 18,000 personas, el 90% lograron mantener su trabajo o mejorarlo. Y eso implica mejores ingresos para él y su familia. Pero además, 5,000 de esas 18,000 lograron generar un emprendimiento. Y ese emprendimiento luego de un año todavía se mantiene y ha tenido mejoras para los ingresos de él. Son personas que tienen capacidad empresaria, porque no todos tienen que ir a trabajar a una empresa. Muchos tienen esa capacidad empresaria, lo que ocupaban era un empujón. Bueno, queremos ahora en septiembre más o menos entrar con esta iniciativa para esas 600,000 personas que probablemente les va a cambiar la vida tener el título de bachillerato, pero sobre todo esta microcredencial para que se logren colocar en áreas de mayor demanda laboral. No, y la UNED es admirable, es muy flexible, es muy... no es tan complicada como, es complicada, pero la UNED, las otras universidades. Y la UNED tiene una ventaja, que la UNED al ser virtual sí se ha ido adaptando al cambio tecnológico, claro. Y en pandemia fue muy exitoso y queremos traer ese éxito de la UNED al servicio de la educación secundaria para jóvenes y adultos. Yo creo que el país tiene, comparado con la OCDE, de los porcentajes más bajos de personas que han concluido secundaria y sobre todo tienen títulos universitarios. Andamos como un 25-30% con títulos universitarios. Bueno, creo que la UNED puede apropiarse de esa población cautiva que llegó a cierto nivel en la secundaria y darles empujón para que tengan un bachillerato y puedan darle el brinco al mercado laboral. Y creo que hay que aprovechar en ese sentido las universidades. Por ejemplo, ahora con la Universidad de Costa Rica estamos trabajando el tema de la prueba de idoneidad, pero ¿cuánto no podrían hacer las universidades públicas, por ejemplo, en el trabajo comunal universitario? 200 horas. Ustedes saben, matemática, español, filología. Y las alianzas que puede hacer con el MEP, o sea, sí. Y en eso estamos trabajando para que... Yo les pondría un trabajo continuo, digamos, a los profesores universitarios, a que parte de su labor sea apoyar a toda la educación secundaria. Claro. Hay que hacer alianzas. Hay que hacer alianzas. Entonces, en esta negociación del FES, parte de lo que yo quiero llevar a las universidades es, vean, si a la educación primaria y secundaria le va mal, a ustedes también le va mal, claro. Porque el estudiante que llega a las universidades va mal formado. A ustedes les toca invertir en nivelar eso. Entonces, no puede ser que 4%, 5% no pasaron... no, el 90 y pico % no pasó el examen de matemáticas de incorporación de la UCR. Entonces, la UCR tiene que preocuparse. Tiene que preocuparse porque el MEP algo pasó. O sea, o están los profesores de matemáticas pésimos o algo está pasando. Pero hay diagnósticos que lo que hay que hacer es buscar soluciones, pero ya. Y son dramáticas las soluciones. Y en ese sentido, don Jorge, usted lleva un tema fundamental. Si usted me pregunta a mí, ¿cuál es uno de los principales problemas del sistema educativo estructurales y que se viene acumulando desde hace 15 años? Ese problema más elemental. No lo digo yo, lo dice PISA, lo dice ERCE, lo dice el Estado de la Educación, es lectoescritura y matemáticas. 2 áreas fundamentales para el proceso educativo de lo que es primaria y secundaria. Si nosotros estamos mal en lectoescritura y matemáticas, vamos a estar mal en el resto de materias, porque no vamos a poder comprender lo que es, no vamos a poder deducir, no vamos a poder investigar, no vamos a poder criticar. Entonces, por eso es que ahí es muy importante saber en qué es que estamos fallando específicamente en eso. Por eso es que yo voy a volver el próximo año con el famoso examen de escritura, aquel ensayo que nos ponían a nosotros a hacer en bachillerato. Es que redactar, exacto. Es que si nuestro problema es lectoescritura, ¿cómo no tenemos a través de este diagnóstico un buen diagnóstico en qué estamos fallando? Bueno, esa es una opción. La segunda tiene que ver con mejorar la macroevaluación. Esos exámenes que antes llamaban bachillerato, luego FARO y ahora pruebas estandarizadas, tiene que ser lo suficientemente robusto en cada una de las materias para poder saber en qué es lo que nos aprieta el zapato. Con inteligencia artificial usted puede hacer cosas... A eso es lo que vamos. Entonces, en distintos años de las... O sea, vas llevándolos a mejorar continuamente. Pero también la rúbrica, la calidad de lo que se está evaluando, las preguntas, claro. Nos ayuda mucho la inteligencia artificial para poder tener un examen que realmente mida lo que sabe el estudiante y a partir de eso poder hacer
esa recuperación o nivelación de los aprendizajes. No, y vuelvo a lo mismo. Y también la clave es educación e innovación. Pero no puedes innovar con la rigidez que tiene el MEP, ¿verdad? No puedes mejorar si vos no tenés, como director, digamos, de un colegio, tenés que estar preocupado por las goteras y por toda la parte de infraestructura, porque no tenés apoyo tampoco. O sea, tenés que pensar en figuras más independientes, donde puedas tener libertad para enseñar. Así es, o sea, en Israel... Qué dicha que toque ese tema, don En Jorge. Israel armaron cooperativas y todos los colegios y escuelas son cooperativas. Y ahí nada más das ciertas indicaciones. Yo necesito esto. ¿Cómo lo enseñan ustedes y cómo lo logran? Y eso no es mi problema. Yo nada más vi los resultados. Pero usted tiene la libertad, el director y todo su cuerpo docente, de trabajar como quieren. Si quieren armar la escuela con los pupitres para un lado y para otro, en fin, eso no importa. Si quieren usar medios electrónicos, úsenlos. Si quieren creatividad, háganla. Innovación, o sea, pero póngalos a investigar a los muchachos. Claro. O sea, no puede ser que en China, ya desde del kinder, ya están aprendiendo de robótica, están aprendiendo de todo. ¿Qué va a pasar con esa educación? Y que va a ser muy superior, igual pasa con los japoneses, igual ha pasado con todos los países que han hecho esfuerzos como Estonia y Lituania y todos estos que han revolucionado la educación. Ahí lo pongo yo en el libro, ¿verdad? Pero la creatividad y la innovación y darles, ponerlos a razonar y no a aprenderse las fórmulas de memoria, ahí 2 por 2 son 4 y 4 por 2 son 8. No, eso no es. Hay que aprender, lógicamente se necesita una estructura, pero no puede ser que en inglés, los profesores de inglés apenas un 30 o un 40% apenas tienen niveles básicos, ¿verdad? Cuando el inglés se vuelve un idioma importante, ¿verdad? Y ya uno de viejo no va a aprender inglés jamás. Bueno, ahora con inteligencia artificial lo ponen a uno a hablar con un robot ahí, entonces el robot le va corrigiendo todo a uno, ¿verdad? Sí, don Jorge, yo creo que ahí como país tenemos un reto y es aumentar el nivel de la formación docente. Ya los que están en el sistema están y les toca al ministerio hacer capacitaciones, pero muy estratégicas. Nosotros en este momento estamos enfocados es que tenés en 3 áreas. 50,000. Son 90,000 docentes. 90,000 docentes. Son 90,000 docentes y que con el tema de las incapacidades y interinadas pueden llegar a 120,000, digamos, ahí están flotando. Y creo que, la política que tenemos ahora de capacitación va enfocado. ¿Cuánto tenés de burocracia? Un montón. Son como 6,000 o 7,000. En 27 direcciones regionales, 203 supervisiones y la sede central del ministerio. Creo que hay que darle, como usted bien indica, más independencia al tema de la educación. Y tengo tres ejemplos muy buenos, que son los colegios científicos, los colegios humanistas y algunas alianzas públicos, privadas, religiosas de colegios que la evidencia lo que nos dice es que tienen mejor rendimiento, no solo en las pruebas de macroevaluación, sino en las pruebas internacionales que se hacen. Y no solo se colocan en mejores universidades públicas acá, sino que incluso salen al extranjero. Y creo que eso es un buen ejemplo de cómo se pueden hacer alianzas con universidades públicas, con grupos, etcétera, para que la educación evolucione y se democratice más. En ese sentido, por ejemplo, nosotros hemos aumentado en 5 colegios científicos más fuera del GAM, en alianza con la UNED, por ejemplo. Y se proyecta poder colocar más colegios científicos y, ¿por qué no?, en alianza con algunas universidades privadas estratégicas que desarrollan carreras y tienen alianzas con grandes empresas internacionales de tecnología. Qué lindo sería formar estudiantes en áreas como, por ejemplo,
inteligencia de datos, robótica, inteligencia artificial y demás. Creo que ahí hay una ventana de posibilidades que el Estado ha ido, pero muy lento incursionando en estos temas. Hoy en día tenemos 15 colegios científicos y humanistas, son muy pocos para las posibilidades que tiene el país en lo que demanda. La población es muy pequeña. ¿Sí? Exacto, entonces yo creo que ahí hay una ventana de oportunidades para hacer un cambio estructural, paso a paso, pero para empezar a repensar nuevas formas de cómo podemos hacer alianzas con universidades, con otros sectores, para lo que es la administración y gestión de la educación. Y creo que tenemos una ventana de oportunidades ahí muy importante. Pero un tema fundamental que usted tocaba al inicio tiene que ver con la cabeza. Y la cabeza es el Consejo Superior de Educación. Yo creo que el Consejo Superior de Educación en el último año ha experimentado cambios a través de leyes que se han ido aprobando que más que beneficiar pueden perjudicar no solo lo que es la concepción de la educación, sino la logística, la administración, los procesos. El Consejo Superior de Educación debe estar conformado por las mentes más brillantes en educación y de manera integral de este país. Que tengan visión de largo plazo y que conozcan qué es lo que está sucediendo en el mundo. Ahora en la corriente legislativa hay un proyecto de ley que ya lo sometieron a consulta, donde por ejemplo se amplía que el Consejo Superior de Educación tiene que tener como 15 o 20 personas de todas las áreas sabidas y por saber. Yo creo que por ahí no va la solución. Yo creo que debe ser un grupo muy selecto de personas con conocimientos amplios en preescolar, en primaria, en secundaria, en mediación pedagógica, pero también expertos en el área de las nuevas tecnologías, lo que demanda el siglo XXI. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado con esas nuevas leyes que se quieren aprobar, porque más que un bien le pueden hacer un daño a la educación, ¿verdad? Y es un tema que no podemos dejar de lado, siendo el Consejo Superior de Educación un ente constitucional que es el encargado de dictar la política educativa. Es un tema que se debe ver con mucha... Por ahí comienza el cambio. Por ahí comienza, y tiene que ser muy responsable a la hora de aprobar las leyes que van en esta línea. Bueno, Jay, yo creo que vamos a tener la oportunidad de volver a... La educación es un tema que no se puede abordar en horas, es un tema muy grande y creo que hoy hemos tocado una pincelada de elementos, pero creo que tenemos que volver a conversar luego para tocar ya a profundidad otros temas. Mucho gusto, encantado. Bueno, Jorge, muchas gracias.